Sasha. Estoy en Palm Springs. Nos conocimos en el 2006. Él había visto en MySpace mi perfil. Un par de semanas después, tuvimos nuestra primera cita y nos llevamos muy bien. Nos volvimos casi inseparables. Varios días después me invitó a ir con él a California. Oh, él es asombroso y además es tan caballero. Me habían elegido para asistir a una convención nacional en ventas. Soy asesor financiero. Me permitieron llevar un invitado y pensé que sería genial invitarla para que me acompañe. Hola. Hola. ¿Trabajaste mucho hoy? Oh, muchísimo. No te imaginas. Solo le dije, ¿qué tal unas vacaciones con todo pago en un centro turístico? No podía salir mal. Cuando la convención terminó, Brandon y Gina decidieron pasar el día en un pintoresco sitio local. Planeaban regresar antes del anochecer, así que llevaron ropas livianas. Dejaré mi bolso aquí. ¿Podrías llevarme esto? Brandon llevaba los bolsillos llenos, así que decidió dejar el celular. No pensamos en nada. Solo estaríamos fuera un par de horas o eso creímos. A 3.300 metros sobre el nivel del mar, el Monte San Jacinto es la segunda montaña más alta del sur de California. Mientras subíamos, la guía nos dijo que en esa montaña había leones y también bastantes serpientes de cascabel. Mientras se mantengan en el camino, estarán bien. Entre las escarpadas montañas de los Estados Unidos, el Monte San Jacinto es el segundo pico más alto del sur de California. No hay camino de acceso. El único modo de subir o bajar es mediante teleféricos. Aunque las temperaturas en el desierto pueden llegar a los 25 o 35 grados en mayo, la cima aún estaba nevada. Nos dijeron que haría frío porque subiríamos 2.600 metros y habría viento. Así que tal vez querríamos ponernos algún abrigo. Debimos llevar algún abrigo. Así que compramos uno y luego nos dispusimos a disfrutar. ¡Wow! ¡Brandon! ¿Qué? Lo miré a los ojos y le lancé una bola de nieve justo en el rostro. Todo era muy divertido. Estábamos lanzándonos bolas de nieve en pleno mayo. ¡No! Aguarda, espera. Escucha. ¿Qué? ¿Lo oyes? Parece una cascada. ¿Quieres volverme loco? Entonces fuimos en busca de la cascada. Ya la oigo. ¿Ya la puedes ver? Aún no. Desacostumbrados a este ámbito, los citadinos de Dallas, Texas, no advertían que la montaña les jugaba trucos acústicos. El sonido de la cascada parecía cercano, pero en realidad rebotaba en las paredes de roca y hacía eco en la montaña. No sonaba lejos, pero supongo que sí lo estaba. El sonido jugó con nuestras mentes, nos confundimos. Debe estar cerca. Falta mucho. Ya hicimos toda una caminata. Un poco más, Gina. Debe ser genial. Sí. Oh. Finalmente hallamos la cascada. No era nada imponente. ¿La tomaste?
No creo que quieras verla. Quiero verla. No. Déjame ver. Dame. Tomamos algunas fotografías que no salieron bien en realidad. Y luego decidimos regresar. Deberíamos regresar, vamos. ¿Tú crees? Sí, creo que sí, vamos. Gina y Brandon contaban con 20 minutos para reencontrarse con el resto del grupo en el teleférico. Pero regresar por donde vinieron no era nada fácil. Nos pareció tan sencillo cuando nos salimos del camino en busca de la cascada. Nos pareció que solo habíamos pasado por al lado de 2 rocas, detrás de un árbol, sobre otra roca y llegábamos. Así que intentamos hacer lo mismo para regresar. Pero nos tomó mucho más tiempo. Oye, ¿puedes oír eso? Por aquí, no está lejos. Oíamos las voces, pero no podíamos encontrarlas. Les quedaban menos de 10 minutos antes de que el grupo partiera. Brandon y Gina oyeron a los demás turistas, pero no los hallaron. Por allí. No dábamos con ellos. Los oíamos tan cerca y de repente dejamos de oír las voces. Ya no los escuchábamos. Entonces comenzamos a pensar que algo no andaba muy bien. Mientras tanto, los demás turistas descendieron sin Brandon y Gina. Y pronto regresarían al hotel. Es hermoso, ¿verdad? Brandon estaba empeñado en hallar la estación de montaña, pero el tupido bosque de pinos y las rocas les bloqueaban el camino. Estaban muy cerca de la estación, pero no podían verla. Estuvimos muy cerca. Solo debimos ir un poco más lejos en alguna dirección. No veíamos nada conocido, pero estaríamos bien. Eso creí durante un rato hasta que me di cuenta de que no. En verdad estábamos perdidos. En ese momento nos dimos cuenta de que, bueno, deberíamos gritar por ayuda. ¡Hola! ¿Hay alguien allí? ¡Ayuda! ¡Hola! Nos faltan 2. Habrán regresado en taxi. Muy bien. La cita romántica había terminado. Teníamos un gran problema. Hasta entonces era algo manejable. Pero entonces se volvió serio. Estábamos perdidos. Para cuando cae la noche, Gina y Brandon estaban perdidos en uno de los sitios más desolados y hostiles de San Jacinto. Lo peor es que nadie sabía que estaban perdidos. ¡Brandon! ¿Pueden oírnos? Para Gina Allen y Brandon Day, esta es una cita fatal. Solo se conocen hace unas semanas y ahora se encuentran perdidos en la montaña hostil y desolada, varados a gran altitud con un clima helado. Comencé a entender que tal vez pasaríamos la noche allí. Y me encontraba con alguien que me importaba, pero no la conocía hacía mucho tiempo. La había llevado en una cita romántica, pero la había hecho perderse y la haría pasar la noche en medio de la montaña y el frío. Bien hecho. No querría volver a salir conmigo luego de eso. El peligro más inmediato para Brandon y Gina es la hipotermia. Llevan ropa liviana y están a merced de las frías temperaturas de la montaña, que pueden llegar a 0 grados por la noche. Deben retener el calor corporal o podrían congelarse por la exposición y morir. Brandon, tengo mucho frío. No podemos quedarnos aquí. Nos congelaremos. Debemos movernos. ¿A dónde? Pasamos una cueva más temprano. Será mejor que estar a la intemperie. Vamos. Ven conmigo. Caminando a ciegas en la oscuridad, Gina y Brandon se dan cuenta de otro peligro real.
Nos habían advertido que había leones y serpientes en esta montaña. Oh, Es aquí. aguarda, no entres. ¿Por qué no? No lo sé, podría haber algo. No veo nada. No sé si fue por miedo o por instinto o cómo supo qué hacer. Tomó mi cámara y tuvo una idea genial. No sé cómo se le ocurrió. Dame la cámara. ¿La cámara? Tiene flash, ¿no? Se enciende de aquí. Veamos. Déjame ver. Déjame ver. Está vacía. No hay nada. Aunque ya no están a la intemperie, Brandon y Gina aún están a merced del frío helado del monte San Jacinto. Esa noche experimenté un frío tan intenso como jamás había sentido antes. Miré el reloj y eran las 11 de la noche. Entonces pensé, bueno, nos quedan 7 horas más aquí. Teníamos mucho frío, temblábamos y no sabíamos cuánto lo resistiríamos. Entonces vimos lo que había escrito. Había una cascada de entre 40 y 50 metros y no había modo de esquivarla. Ese fue nuestro peor momento. No podíamos escapar caminando. Estábamos atrapados. ¿Cómo es que algo tan bello puede ser tan peligroso? Es difícil explicar la sensación y estar delante de tanta belleza y estar atrapado. Creyeron que seguir el río los regresaría al sendero, pero en cambio los llevó hasta una trampa. Ahora, luego de 2 días de luchar contra el temor, están perdiendo la batalla. En ese momento supimos que no lo lograríamos. No había salida. No había manera de escapar. Ese hombre estaba preparado. Tenía todo lo necesario. Nosotros no estábamos preparados. Llevábamos nuestros zapatos de correr, humectante labial, cámara digital, pantalla solar y unos tenis. Aquel hombre estaba preparado y aún así no lo logró. Fue muy duro. En verdad, muy duro. Pero el desaparecido escalador, John Donovan, les dejó a Brandon y Gina un salvavidas. ¡Oh, qué bien! ¡Fósforos! Aún sirven. No sé cómo pasamos por alto. Entre todas sus cosas, una bolsa dentro de otra y otra tenía esa caja de fósforos que aún servían. De milagro aún servían. Entonces decidimos encender una fogata. ¿Qué es ese ruido? ¿El fuego? No. No allí. ¿Dónde? Es un helicóptero. La cascada. Es la cascada. Es un helicóptero. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oigan! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Aquí! No nos vieron. La joven pareja no sabe si el helicóptero transportaba turistas o estaba buscándolos. Pero en cualquier caso, Brandon y Gina tal vez perdieron la única oportunidad de que los rescaten. Esa noche la pasamos separados. Fue la única noche que no dormía a su lado.
Dormimos, o debería decir, descansamos, a 4 metros de distancia. Él se ocupó de él y yo de mí. Uno creería que en ese momento nos necesitaríamos más que nunca, pero dormimos separados y no sé por qué. En ese momento comencé a perder la fe. Perdí la fe y la esperanza en que saldríamos de allí. Y dejé de luchar por eso. Resigné toda la esperanza y lo acepté. Y hasta creí que estaría bien. Había hablado con mi madre. También hablé con mi hermana. Y con mi mejor amiga. Y si me iba, estaría bien. Porque había hablado con todos mis seres queridos en esos días, así que estaba bien. Estarían bien. Estarían bien si no regresaba a casa. El martes por la mañana fue, sin dudas, el día en que peor nos sentimos desde que estábamos allí. Hasta incorporarnos luego de estar en cuclillas era una tarea difícil. Luego de 4 días, la resistencia física de la joven pareja los ayudó. Pero eso acabó. Aunque ahora tienen un modo de recoger agua, la falta de comida tiene un efecto dramático en su salud. El cuerpo ya nos decía que no resistiríamos más. Habíamos llegado a un punto físico en el que comenzamos a decaer. Pero en el río, Brandon descubre algo escalofriante. Un descubrimiento que confirma su peor temor. Durante 4 días, Gina Allen y Brandon Day estuvieron atrapados en la misma cadena montañosa que el escalador perdido John Donovan. Lo que le había sucedido a él era un misterio, hasta ahora. Creo que una parte de mí sabía de qué se trataba, pero la otra no quería saber, al menos no en ese momento. Para Brandon, el descubrimiento del cuerpo de John Donovan fue la gota que rebalsó el vaso. Ahí fue cuando decidí que incendiaría todo el lugar, todo el maldito lugar. Así al menos verían el humo del incendio. Tan solo contábamos con esos fósforos y no sabíamos si alguna vez volveríamos a ver algún helicóptero. Así que era nuestra última esperanza, el último intento. Vamos. Sí. Sí. Se encendió mucho más rápido de lo que esperaba. Me aseguré de que estuviera encendido y en 60 segundos se transformó en un fuego gigante que seguía creciendo. ¡No! ¿Brandon? ¡Brandon! Cuando vi el fuego y el humo y no lo vi a él, sentí que volvería a perderlo. Y corrí de un lado a otro en esa roca intentando ver a lo lejos si alcanzaba a divisarlo desde donde estaba. ¿Dónde estás? ¡Brandon!
Entonces vi su figura pequeña, corriendo, escapando del humo y las llamas se hacían cada vez más grandes. Solo le gritaba, date prisa, sube hasta aquí. ¡Brandon, date prisa! ¡Rápido! ¡Brandon, vamos! ¡Brandon, Brandon! ¡Brandon! ¡Deprisa! ¡Rápido! Estoy bien. Ardió unos 45 minutos más o menos. Generó muchísimo humo. No había nubes en el cielo y pensé que tendrían que ver el humo. Porque si no lo veían, ¿qué haríamos después? Pusimos nuestra fe en ello. Era nuestro último intento. Se extingue. El fuego comenzó a arder lentamente y ya no producía la misma cantidad de humo. Comenzaba a extinguirse. Pasó casi una hora y seguíamos sin oír nada. No veíamos nada. Entonces ambos comenzamos a pensar lo mismo. Si era nuestra última oportunidad, ¿qué haríamos luego? Siempre intenté ser positivo y pensar que encontraríamos el modo de salir. Estarían buscándonos. Solo debíamos mantenernos a salvo y estaríamos bien. Pero entonces nos encontrábamos en el mismo sitio en el que un hombre había muerto. ¿Y qué podíamos hacer? Piensas en muchas cosas cuando te enfrentas a la situación en la que sabes que puede ser el fin. Y ese fue el sonido más hermoso que haya oído jamás. Desde la base del valle oí el sonido de un helicóptero. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Nos vieron! Sí. Creo que ambos habríamos llorado de tener lágrimas, pero estábamos tan deshidratados que no teníamos en el cuerpo la humedad suficiente como para llorar, pero sentíamos gran alegría de saber que saldríamos con vida de allí. Solo podíamos abrazarnos y besarnos de saber que regresaríamos a casa. Era un sentimiento de pura alegría. Ni siquiera sé cómo explicarlo en palabras. Recuerdo que lo miré y le dije, salvaste mi vida, porque causó ese incendio. Y si no lo hubiera hecho, no lo sé, no quiero ni siquiera pensarlo. No me lo permito, no lo haré. Estamos tan agradecidos a John Donovan por su sacrificio. Y su última acción, aún no estando más entre nosotros, fue ayudar a 2 personas. Por eso, creo que algunas personas, de alguna manera, dejan una marca. Los restos de John Donovan se recuperaron 3 semanas después. El veterano de la Marina fue enterrado con todos los honores militares. Gina y Brandon permanecieron juntos durante 2 años luego de esta experiencia y luego se separaron. Viajando por las montañas de los Alpes transilvanos, una remota región de Rumania Central, Ken Jones,
un ex paracaidista británico, buscaba pasar unas vacaciones diferentes. Creo que soy una persona nómade. Tiendo a pasar bastante tiempo conmigo mismo. Siempre sentí la necesidad de viajar, salir y hacer cosas. Es algo que llevo en la sangre. Me impaciento y necesito salir. La formación militar de Ken hizo que desarrollara el gusto por las aventuras extremas y eligió desafiarse a sí mismo en uno de los escenarios europeos más agrestes. Había muchos lugares para visitar en Rumania. Yo solo quería alejarme del tumulto de turistas. Quería un desafío, algún lugar donde las cosas fueran un tanto difíciles de lograr. Se había impuesto la misión de escalar él solo el monte Moldoveno, tarea que no era para débiles. Con 2.530 metros de altura es el pico más alto de Rumania. En medio del invierno, llegar al pie de la montaña ya era muy riesgoso. Fue un viaje bastante peligroso. El conductor del taxi iba como un loco por la carretera. Yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? Probablemente esto sea más peligroso que la montaña. Durante el verano este desolado paisaje se verá repleto de excursionistas, pero a mitad de enero, con nieve y temperaturas bajo cero, solo unas pocas personas tienen el suficiente coraje como para aventurarse solos en estas implacables montañas. Comencé a darme cuenta de que prácticamente tenía la montaña para mí solo. Era una sensación placentera, pero al mismo tiempo asustaba. Pude notar la inmensidad del lugar. Normalmente lleva 2 días escalar hasta la cima de la montaña. Pero el superentrenado ex soldado Ken se había propuesto el desafío de hacerlo solo en un día. Mis hermanos y yo siempre fuimos muy competitivos. Siempre jugábamos carreras, a la parada del autobús, por ejemplo. Todo era una competencia. Me gusta sentir mi cuerpo trabajando y funcionando bien. Enseguida hallé el ritmo. Soy un amante de la libertad. A veces solo se necesita estar solo con uno mismo para disfrutar de una paz diferente. Ken avanzaba sin problemas por las laderas bajas. Pero los peligrosos terrenos que debía recorrer amenazaban contra su ambiciosa apuesta de alcanzar la cima. Un sendero despejado entre los árboles parecía ser la ruta más directa. Este cortafuego hecho por el hombre sirve para evitar la propagación de incendios durante los meses de verano, pero en invierno se convierte en el paso obligado de mortales avalanchas. Hice un curso de guerra en el Ártico cuando estaba en el ejército. Sabía que podía haber avalanchas. Estaba bien entrenado y sabía cómo lidiar con ellas. Con su meta a la vista, Ken ignoró los riesgos y optó por seguir escalando hacia la cima. La nieve que se había acumulado sobre las laderas altas era como un polvo fino. En ciertas partes me hundía hasta la cintura. Mi velocidad disminuyó significativamente y escalar era un trabajo muy difícil. Pero todo esfuerzo tiene su premio. La elección de este lugar extremo comenzaba a tener su recompensa. Realmente me sentía en mi propio mundo allí arriba. Estaba totalmente expuesto y totalmente solo. Es el lugar más remoto en el que he estado. Son muy pocos los privilegiados que pueden tener toda la montaña para ellos mismos. Sin embargo, las extenuantes condiciones habían retrasado su ambicioso plan. Quedaban pocas horas de luz y el reloj jugaba en contra de su intento por llegar a la cima. Sabía que con esa cantidad de nieve sobre la montaña iba a ser muy duro, pero me sentía realmente fuerte y sabía que era capaz de llegar a la cumbre. Mucho entrenamiento y una extraordinaria determinación lo habían llevado muy cerca de su meta. Pero a medida que caía el sol, debía tomar una decisión
hacer un último esfuerzo por llegar a la cima o buscar refugio y hacer un segundo intento por la mañana. Tenía la esperanza de que más adelante hubiera menos nieve. Seguí caminando un poco más, no quería darme por vencido, pero comencé a pensar que tal vez no alcanzaría la cima ese día. Llegar a la cima siempre es importante, pero llega un momento en que debes decir basta, es suficiente, no hagas estupideces. Contrariado, Ken optó por regresar a la relativa seguridad de los árboles. Quería buscar resguardo en el bosque, cavar un hoyo en la nieve y cubrirme con mi abrigo. No quería estar expuesto en el sendero abierto. Los árboles me ofrecían un refugio natural. Durante la noche la montaña era aún más traicionera. Ken necesitaba descender rápidamente y encontrar una superficie plana para acampar. Una vez más, el sendero abierto parecía el camino más directo, pero descender por allí era una estrategia peligrosa. De pronto oí un sonido proveniente de la cima de la montaña. Al principio pensé que era algún animal, pero era un sonido extraño, sobrenatural. Nunca antes había escuchado nada parecido. Entonces me di cuenta de que era una avalancha. Estaba paralizado. Nunca antes había visto una avalancha. Sé que suena perverso, pero quería verla. Debí darme vuelta y correr, pero era algo extraordinario y magnífico. Ken no tenía tiempo para perder. Cada segundo que pasaba lo acercaba a la muerte. Giré y comencé a correr hacia el bosque tan rápido como pude. Todo el tiempo sentí como si me persiguiera. Mi corazón se aceleró, latía exageradamente. Pensé que me alcanzaría y me enterraría. Creí que iba a morir. El ex soldado Ken Jones estaba en Transilvania en una solitaria expedición por la montaña, pero su ambiciosa escalada se había convertido en una lucha por sobrevivir. Estaba atrapado en el camino de una furiosa avalancha. No tenía demasiado tiempo para escapar. No podía hacer nada. Ken se lanzó hacia un costado justo a tiempo, y la avalancha siguió cuesta abajo por el cortafuego. Definitivamente me habría matado, no tengo dudas. Estuve temblando durante un rato. Después me di cuenta de que estaba a salvo, me calmé y simplemente comencé a reír. Había escapado de la avalancha, pero aún estaba en peligro. La nieve acumulada en la ladera alta era inestable. Después de la avalancha comencé a sentirme muy vulnerable en ese lugar. Necesitaba encontrar un sitio seguro para dormir. Un lugar dentro del bosque donde poder acampar. Quería dormir durante la noche, para volver a intentar el ascenso al día siguiente. Debía descender rápido hacia un lugar seguro antes de que cayera la noche. Pero avanzar rápido entre los árboles no era tarea fácil. Pero el terreno se hacía más peligroso. Las ramas se me metían en los ojos. Era una pequeña pesadilla. El terreno agreste y la pendiente de la montaña lo obligaron a regresar al sendero despejado. Sabía que la manera más rápida de descender era bajando por el cortafuego que dividía el bosque. No quería regresar allí, pero no tenía opción. Tenía que descender. Pero tomar este atajo significaba correr un gran riesgo. En su carrera contra la noche, Ken decidió que valía la pena. Pero su suerte se había acabado.
La montaña estaba a punto de mostrarle cuán letal podía ser. Esta vez la avalancha estuvo sobre él en un instante. Debía correr o moriría. Corrí tan rápido como pude, desesperado. Corría para salvar mi vida. Unos segundos después, sentí que me elevaba. Estaba totalmente aterrorizado. Sentí que me tragaba y sepultaba. Podía sentir mis huesos y órganos internos. Todo se sacudía. De pronto sentí que caía. Entonces pensé, esto es realmente malo. El ex soldado Ken Jones luchaba por su vida. Una mortal avalancha lo había arrastrado por las montañas de Transilvania, arrojándolo desde el despejado sendero hacia las rocas de la ladera baja. Aterricé. Me desperté la mañana siguiente y pensé, aún no estoy muerto, todavía estoy aquí. Era como si mi cuerpo quisiera seguir viviendo. Me había dormido acurrucado la noche anterior y la nieve que cayó cubrió todo mi cuerpo como si fuera una manta. Creo que eso me mantuvo a salvo y con vida. Entonces decidí comenzar a arrastrarme otra vez. Su cadera fracturada convertía cada movimiento en una absoluta tortura. Solo su increíble entrenamiento y su inagotable reserva de fuerza de voluntad hacían que siguiera avanzando. A pesar del dolor, confiaba en que lo peor había pasado. Ni siquiera estaba dispuesto a admitir que sería muy difícil. Solo tenía que llegar a la carretera. No estaba demasiado lejos. Necesitaba esforzarme más ese día y estaría a salvo. Finalmente, Ken estaba a punto de llegar a la carretera donde el taxista lo había dejado 3 días atrás. Pero de pronto, llegar allí parecía imposible. El río bloqueaba su camino y Ken sabía que esto podía ser fatal. Cuando vi que no había medios para cruzar, realmente sentí furia. Era un río de montaña en mitad de enero. Sus aguas nunca estarían tan frías, estaban a punto de congelarse. Si resbalaba y mojaba mi abrigo, tendría como máximo 20 minutos antes de morir. Me senté en la orilla y miraba el río. Estaba asustado, aterrorizado. Pensaba en qué me ocurriría. Recordé cuando era pequeño y me subí al trampolín de la piscina. Tenía mucho miedo de saltar. Ahora estaba allí sentado a la orilla del río pasando por el mismo sufrimiento. Entonces pensé, entra y cruza el río. El agua helada podía matarlo en pocos minutos. Tenía que cruzar deprisa, pero la corriente era fuerte y las aguas profundas. Debía hacerlo o moriría. Durante toda esa experiencia sentía que tenía una única misión, no mojar mi abrigo. Sabía que si llegaba a mojarse, estaría muerto. Tenía que quitarse la chaqueta y la camiseta térmica. Si éstas se mojaban, se congelaría al llegar al otro lado. Pero al quitárselas incrementaba el riesgo de morir de hipotermia. No me quedaban alternativas. Se trataba de ser paciente, de ser cuidadoso. Debía cruzar ese río. A pesar de sus heridas, Ken avanzaba dando pequeños saltos sobre su pierna sana y dejaba que su pierna quebrada flotara en el agua. Un movimiento en falso y podía congelarse hasta morir. De pronto me di cuenta de que mi bota estaba floja y antes de que pudiera llegar a ella se salió de mi pie. Su bota se había ido con la corriente y el pie de su pierna sana ahora estaba expuesto. Logró llegar a la otra orilla,
pero aún debía arrastrarse 5 kilómetros sobre la nieve y el congelamiento estaba garantizado. Mi primer pensamiento fue, voy a perder el pie, se va a congelar. Entonces pensé, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Esta tragedia había empujado a Ken Jones al límite de la resistencia humana. Había sobrevivido a una avalancha, a 3 noches a la intemperie con una pierna quebrada y la pelvis hecha añicos, y ahora el congelamiento de su pie expuesto. Puro instinto animal mantenía su cuerpo funcionando, pero su mente había comenzado a fallar. Cuando llegas al punto donde nada importa, hasta tu familia deja de importarte. Realmente ya no te preocupas por ellos, ni siquiera te preocupas por ti mismo. Pero hay algo dentro de uno, el instinto de supervivencia, y eso es lo que te mantiene en movimiento. El cuerpo hará lo que deba hacer para sobrevivir. Es una máquina increíblemente confiable y eficiente. Es asombroso saber lo que el cuerpo puede hacer. La actitud de Ken de no darse por vencido rindió sus frutos. Finalmente logró salir del páramo salvaje y llegó a la carretera donde el taxista lo había dejado 4 días antes. Fue un gran alivio llegar finalmente a la carretera, aunque sabía que aún me quedaba un largo camino. Aún le faltaban casi 5 kilómetros para llegar al poblado más cercano, y el cuerpo de Ken se estaba debilitando. Había luchado contra la nieve, el hambre y el insoportable dolor, y ahora se le acababa el tiempo. Debía encontrar ayuda pronto. Entonces pensé, ¿por qué no te pones de pie y caminas? Todo estuvo bien durante algunos segundos. Luego hubo un crujido y sentí los huesos rotos dentro de mi pierna. A pesar del intenso dolor que me causaba, solo pensaba en encontrar una rama o algo donde pudiera apoyar parte del peso, algo para usar como muleta. Fue un alivio volver a caminar. Parecía que ya no había enemigos ni obstáculos. Sentía que estaba cada vez más cerca de casa. Pero su tragedia estaba lejos de terminar. De pronto sentí como si me hubieran apuñalado en el estómago con un cuchillo. Nunca había sentido un dolor así. Era el peor dolor que había sentido. El peor dolor imaginable. El estrés generado por su situación había hecho que el cuerpo de Ken produjera enormes cantidades de jugo gástrico, a tal punto que se habían perforado las paredes de su estómago. Los ácidos se habían desparramado por su cavidad abdominal y lo estaban devorando por dentro. Era una bomba de tiempo que podía matarlo en cuestión de horas. En ese momento solo pensaba en la noche. Debía llegar a algún lado. No había manera de sobrevivir otra noche. Mientras estuve en el camino, nunca dejé de caminar. Cada doloroso movimiento era un paso en la dirección correcta, pero más adelante el camino se convirtió en su peor pesadilla. Se dividía en 2, y solo uno llegaba al poblado. Las posibilidades de conseguir ayuda eran del 50%. El camino no se veía en buenas condiciones, pero algo me decía que por allí encontraría una casa. Cuando llegué a un claro, vi el contorno de una edificación. Pensé, por fin llegué. Me provocó un gran alivio. Sentía que lo había logrado y que literalmente estaba a pasos de un lugar cálido y seguro. Pero su apuesta había fallado. El edificio era solo un establo vacío. Fue demoledor. Había elegido ese camino, pero mi elección fue equivocada. En ese momento pensé, espero que esta decisión no me cueste la vida.
Una vez más, Ken recurrió a su fortaleza interior para alejarse de las puertas de la muerte. Sentía que aún no estaba listo para morir. Sentía un amargo resentimiento hacia la montaña. No iba a dejar que me venciera después de todo lo que había pasado. Pero su cuerpo se acercaba a un colapso total. Había desperdiciado tiempo valioso tomando el camino equivocado. Ahora debía regresar sobre sus pasos hasta la división del camino. Pero se acercaba la noche y la temperatura había comenzado a descender. Llegué hasta la división del camino y tomé la única opción que tenía. Sentí alivio otra vez. Pensé, bueno, tengo otra oportunidad. Y finalmente, al salir de una curva, vi una luz que brillaba entre los árboles. Eso puso una sonrisa en mi rostro. Entonces pensé, lo logré. Allí supe que nuestro cuerpo es un sirviente honesto y fiel. Me sentí orgulloso de mí mismo y sabía que tenía un corazón fuerte y mucho carácter y que podía superar muchas cosas. Había luchado por mi vida y no sentía tristeza ni amargura hacia la montaña por todo lo que había pasado. Había sobrevivido. Era muy reconfortante estar con alguien y saber que todo había llegado a su fin. Estaba a salvo. Varias cirugías repararon su cadera y su pierna, pero Ken perdió 4 dedos de un pie por el congelamiento. 2 años y medio después del accidente, Ken pudo caminar otra vez. Muy pocos tienen la oportunidad de aprender tanto sobre sí mismos. Me siento privilegiado. Debí enfrentarme a esa lucha para llegar a donde estoy ahora. Tuvo su lado positivo. Ken está nuevamente en forma y espera el día en que pueda competir en el desafiante Tour de France.